Este es un mapa realizado por Finovista en el 2023. Es un mapa del ecosistema de fintech mexicano para el 2023. En este caso, 22% de las empresas fintech en México estaban dedicadas al negocio de préstamos. El segundo importante componente es 18% dedicada al negocio de pagos, como la segunda gran categoría. Y lo que es importante destacar es que el sistema financiero mexicano, por ser un sistema financiero, por decirlo así, altamente desarrollado o quizás uno de los más desarrollados en Latinoamérica, la proporción de fintechs o servicios de fintechs que están orientados a las empresas es sumamente importante. Y hay dos grandes categorías: una, fintechs que sirven a las empresas financieras o bancos, y la otra gran categoría, fintechs que sirven a las empresas generales. En otras palabras, fintechs que es lo que se dedican es hacer monitoreo de riesgos, motor de riesgos, hacer evaluación de credit scoring, hacer monitoreo de riesgos de money laundering, hacer evaluación de clientes prospectivos en base a Big Data, a Machine Learning, y que prestan servicios a los bancos. Y también hay empresas fintech que se dedican fundamentalmente a todo el tema de aumentar eficiencias dentro de la cadena de valor de producción de todas las demás empresas que no son financieras, que representan en este caso aproximadamente un 10% de las fintechs en el ecosistema mexicano. Otros sectores que son interesantes: wealth management en México, otros sectores que, si bien en términos de número, digital banks o bancos digitales o neobancos, como se denomina también. Vamos a ver que quizás si en México no es importante, en Brasil es tremendo lo que está sucediendo en materia de neobancos. Insurtech, que tiene un gran peso también en términos de representación, y algo menos importante, el segmento de crowdfunding. Todo esto, como ustedes saben, tiene mucho su origen en la ley FinTech del 2018 de México, que digamos es un hito en Latinoamérica, es un hito precursor. Sin embargo, como vamos a ver un poquito más adelante, debemos evitar ver las leyes de FinTech como una panacea, la puerta por donde una vez que tengamos la ley de FinTech todo se resuelve, pero es una piedra angular importante, tener una ley que identifique cuáles son los tipos de negocio que el país considera oportuno o prioritario desarrollar y cuáles son las obligaciones de quiénes son los actores que actúan en ese mercado. Es un aspecto importante de todas estas leyes de FinTech. Y como vamos a ver en Latinoamérica, eso está ganando cada vez una mayor tracción, porque he entendido que si bien las leyes y los reglamentos posteriores no en ningún momento deben ser sustituto de un desarrollo de mercado importante, sí deben crear las bases importantes para una confianza en el mercado. ¿Cuántos usamos fintech en el mercado, en el mundo? De acuerdo a la estimación de Statista, aproximadamente en el mundo hay 3.5 mil millones de personas, y si consideramos que la población del mundo está aproximadamente entre los 8 billones, 8 mil millones y 9 mil millones, existe una altísima proporción de usuarios que usan fintech de una u otra forma. A nivel mundial, ¿cuántos usuarios hay de aplicaciones de pagos electrónicos? A nivel mundial estamos hablando, de todos 3.500 millones. ¿Cuántos usuarios hay en Latinoamérica? 427 millones de usuarios es el mercado en los actuales momentos existentes, o sea, los que usan hoy en día, no el mercado potencial. 427 millones de personas en Latinoamérica han usado de una manera u otra, o bien aplicaciones de pago electrónico, o bien aplicaciones de préstamo, banca digital o aplicaciones de inversiones. Cuando hablamos de 262 millones de personas que han utilizado pagos digitales, estamos hablando más o menos de un porcentaje de población entre 50 y 55% de la población mayor de 15 años. Quiere decir que fintech y
la habilitación de plataformas de pago y plataformas de préstamo alternativas a la banca tradicional ha sido un factor importante para las ganancias o las tremendas ganancias de inclusión financiera en la región, tal como lo reporta el último reporte de FinDex de Financial Inclusion del Banco Mundial del 2021. ¿Dónde operan las fintech en el mundo? En el mundo, básicamente, el mercado en donde hay más fintechs es en Europa y en África, obviamente el conglomerado de Europa, África y el Oriente Medio, con 37% de las fintech, seguido posteriormente de Estados Unidos y Canadá, después seguido por el mercado asiático-pacífico, y Latinoamérica está en el 12% de las fintech. Si bien parece poco, es bastante significativo, porque Latinoamérica en general en las últimas estimaciones representa cerca del 7% del PIB mundial y un poco más de 8% de la población del mundo. Quiere decir que si lo medimos comparativamente en términos de qué tan importante es el negocio de fintech y las fintech en Latinoamérica con relación o en proporción a población y a PIB, creo que tenemos allí una gráfica bastante convincente de su importancia. Cuando vemos de Latinoamérica, y ustedes probablemente más que conocen estos mercados, porque estoy seguro que los monitorean con cierta frecuencia, el mercado en términos de número de empresas, de acuerdo a la última información realizada un estudio del BIT conjuntamente con Finovista, justamente en el año 2024, apunta a que Brasil es el mercado en donde hay más empresas de fintech, con un 23.5% de ellas. Seguido de México, después Colombia, Argentina, Chile y Costa Rica está de décimo en el término del número de fintechs, de acuerdo a la última información BIT Finovista, pero muy importante, el crecimiento interanual ha sido de 64.4%. Si ustedes ven Costa Rica en el contexto centroamericano, con excepción quizás de, si contamos como parte de esto República Dominicana, Costa Rica es el mercado más grande en términos de número de fintechs en Centroamérica, seguido quizás más de cerca o un poco más detrás de Guatemala. Entonces aquí tenemos un mercado. Tenemos una foto que dice que Costa Rica tiene una posición envidiable para consolidarse como una especie de hub a nivel centroamericano y, ¿por qué no?, como lo dijeron algunos de los expositores previamente, a nivel latinoamericano. Porque prácticamente, si bien esto es donde operan las fintech en cada uno de los países, muchos de estos países y muchas de las operaciones de fintech están en otros países. En otras palabras, esta gráfica no habla de la propiedad de la fintech, habla de dónde están las empresas de fintech localizadas. Y en ese sentido, en términos promedio, las empresas de fintech están localizadas en 3 o 4 países distintos en la región. Sé que algunos de los que están presentes tienen operaciones no solo en Costa Rica, sino más allá de Costa Rica. Sin embargo, esto es una tendencia a nivel mundial porque claramente el negocio financiero, el negocio de tecnología es un negocio de escala y si no hay escala, no hay negocio. Entonces, allí claramente los 5 primeros países de Latinoamérica concentran el 77% del número de fintechs que están operando en la región. Ahora, cuando vemos en qué segmentos operan estas fintechs, nuevamente vemos la predominancia del segmento de pagos y remesas. 20% de las fintechs están en el sector pago, en el sector préstamos, un poco menos, 19% de las fintech, un poco más atrás, la gestión financiera de empresas y de tecnología para instituciones financieras, y mucho más atrás estamos hablando de InsurTech, negocio de seguros sin duda no es tan desarrollado en Latinoamérica como el sector pagos bancarios, más abajo el servicio para bienes raíces y ya mucho más abajo criptoactivos, etcétera, etcétera. Este número de banca digital es el número de empresas, es un poco engañoso. Si nos dejamos ver por este número, pareciera que la banca digital no es importante en Latinoamérica, todo lo contrario. Quizás uno de los mercados en donde fuera de Asia
el mercado de banca digital o neobancos es importante es, por ejemplo, Brasil. Brasil, de los 10 primeros bancos digitales en el mundo, en términos de número de clientes, Brasil es el tercero con Nubank, después le sigue Inter, Neo y posteriormente C6. Quiere decir que Brasil concentra 4 de los 10 grandes bancos digitales a nivel del mundo, lo cual obviamente habla mucho de la escala del mercado brasileño y habla mucho también, sin duda, de la estrategia que Brasil como tal ha desarrollado. En materia de pagos y remesas, yo creo que es un aspecto interesante de destacar, y esto evidencia claramente la necesidad primaria del cliente. Necesito un medio de pago conveniente que permita realizar transacciones día a día, transferencias personales. En el caso de Latinoamérica y concretamente Centroamérica, remesas. Entonces el mercado centroamericano es el mercado más importante. O sea, quizás en Centroamérica la diferencia fundamental es que las fintech de remesas concentran una alta proporción del mercado, a diferencia un poco de los otros mercados. En Brasil, el mercado quizás más importante en el caso de Brasil, además de lo que son obvios como pagos y remesas, como vamos a ver, en el caso de Brasil, uno de los mercados más importantes es el mercado también de activos, separando el tema de pagos y remesas. En el mercado de México, por el desarrollo del sistema financiero, este mercado fintech de business to business es el más importante, la prestación de servicios a otras empresas, incluso en el sector financiero. En Colombia, el mercado más importante es, en Colombia, en Argentina, el mercado más importante son préstamos. En el Perú, el mercado más importante es pagos. Cada uno de estos en términos de lo que es hoy. Y no quiere decir nunca en términos de potencial. En ese sentido, ustedes que son hombres, muchos son hombres de negocio, saben que probablemente donde no hay muchas empresas es donde está la oportunidad, no necesariamente donde están las limitaciones. Pagos, remesas y pagos, remesas y préstamos digitales son los segmentos, como dije, que dominan fundamentalmente este ranking en términos de empresas. ¿Y por qué la otra razón? Y hay dos razones adicionales o dos razones principales por qué el tema de pagos ha crecido tanto. Sin duda es una razón de necesidad, de la disponibilidad de un medio de pago alternativo a tener cuentas de banco, pero esto ha ido muy de la mano al tema de comercio electrónico. Quizás en Latinoamérica uno de los aspectos más importantes es el tremendo crecimiento en el comercio electrónico. El comercio electrónico hoy, de acuerdo a unas cifras globales de una de las procesadoras de pago más grandes del mundo, WorldPay, el comercio electrónico representa hoy en día 14%, tiene un share de 14% a nivel global, y se espera de que crezca un 17% de todo el comercio en el 2027. O sea que está creciendo una tasa, este comercio electrónico, una tasa aproximadamente de 9%, va a estar creciendo un 9% interanual versus otros canales como es el retail cara a cara o el point of service, o lo que se denomina en el punto de servicio, que estaría creciendo prácticamente a la mitad de esta velocidad. El crecimiento del comercio electrónico, en gran medida acelerado o catalizado por el COVID, se ha quedado allí. En otras palabras, es una forma de comercio importante, y a esa forma de comercio electrónico está asociado a un mecanismo de pago que no necesariamente son tarjetas de crédito ni de débito, sino cada vez menos son tarjetas de crédito y de débito. En ese sentido, esta información define lo que se denomina los medios de pago alternativos. Medios de pago alternativos son monederos electrónicos, que pueden ser e-money o sencillamente monederos electrónicos como medio de pago, el Apple Pay y todas sus versiones de Google Pay como monederos electrónicos típicos. Incluimos también lo que se denomina IPS, Instant Payment Services, o lo que se denomina también, en otras palabras, A2A, Account to Account,
o transferencias account to account, que es un modelo también dominante de pagos en el mundo y en Latinoamérica. PIX, como lo mencionaron algunos de los expositores anteriores, es quizás el exponente más importante a nivel mundial de lo que es un sistema de pagos instantáneo. Y por último, una nueva modalidad que está surgiendo, hoy en día quizás todavía no tiene la importancia, pero que cada vez quizás más ustedes lo van a ir viendo, es Buy Now, Pay Later. En otras palabras, compre ya, paga después, 6 cuotas, 3 cuotas dentro de un año sin intereses. Y es una modalidad de negocio habilitada por innovaciones tecnológicas que permite además también converger hacia un modelo de finanzas embebidas o finanzas integradas entre lo que es la plataforma de comercio, la plataforma de retail y un servicio financiero que está prácticamente allí adscrito, que está imbuido dentro de la experiencia de compra del consumidor. Latinoamérica entonces como región dentro del mundo, el 43% del total de comercio electrónico se paga utilizando medios de pago alternativos. En otras palabras, 43% de todo el comercio electrónico es hecho a través de monederos digitales, a través de IPS o a través de Buy Now, Pay Later. Y eso es una cifra que, si bien es inferior a las otras regiones, como en el caso de Asia Pacífico, en donde prácticamente el 80% utiliza esos medios de pago alternativos, la perspectiva es que para los próximos 4 años sea la región que va a crecer más en términos de share. Quiere decir que el medio de pago alternativo va a estar creciendo probablemente en 16 puntos porcentuales en Latinoamérica frente a otras regiones que van a estar creciendo menos. Sin duda también hay un efecto de menor base, relativamente un porcentaje menor, pero también hay un efecto importante que hay que tomar en cuenta, que es el otro aspecto que vamos a destacar, que es el desarrollo de medios de pagos instantáneos o IPS en la región, y en donde quizás uno de los aspectos que influencia más esta cifra es el rol dominante de Brasil, porque Brasil con su PIX ha prácticamente transformado lo que es el concepto de éxito